Si al frenar sientes que el frente se mueve, si al pasar un tope aparece un golpe seco, como si algo estuviera suelto, o si el volante no vuelve con la misma naturalidad después de una curva. Hay una tentación muy común: pensar que con cambiar una pieza de goma todo se arregla. Y sí, a veces se arregla, pero otras veces empeora. La dirección queda rara, aparece un chirrido nuevo, o los neumáticos se empiezan a comer por un borde como si el auto hubiera decidido torcerse solo. Ese es el punto delicado del cambio de Silent Blocks de los trapecios delanteros en Nissan Versa. No es solo poner bujes nuevos, es respetar cómo trabaja esa goma, en qué posición queda su punto neutro, y qué tan fácil es arruinar el resultado con un apriete, en el momento equivocado o con una orientación mal puesta. Para entenderlo sin complicarnos, el Silent Block no es un simple amortiguador de vibraciones, es una unión elástica diseñada para permitir movimiento controlado. No gira como un rodamiento, se deforma. La goma se torsiona alrededor de una camisa interna, y esa torsión tiene memoria. Si tú aprietas el tornillo cuando la suspensión está colgando, estás congelando la goma en una postura forzada. Luego bajas el auto al suelo y el buje queda permanentemente precargado, como una liga estirada todo el tiempo. ¿Resultado? La goma trabaja fuera de su zona cómoda, se raja antes, cruje, y el auto puede sentirse inestable en frenada o al pasar baches. Antes de tocar herramientas, hay que merecerse el cambio con un diagnóstico razonable, porque no todo ruido delantero viene del buje del trapecio. Un golpe metálico al pasar irregularidades puede ser una bieleta de la barra estabilizadora, una vibración a cierta velocidad puede ser balanceo de ruedas o un neumático deformado. Un clonk al girar en estacionamiento puede venir de la copela del amortiguador, y una sensación de flotación puede ser desde presión de llantas hasta un amortiguador cansado. Entonces, ¿qué si suele delatar al Silent Block del trapecio? Piensa en 3 pistas. La primera, el ruido aparece más cuando la suspensión trabaja hacia adelante y hacia atrás. Por ejemplo, frenando fuerte o arrancando, y soltando o pasando un bache con el freno pisado. La segunda, el auto tiende a derivar o a seguir la huella del camino, como si la dirección estuviera menos precisa. La tercera, desgaste irregular de neumáticos, especialmente si se combina con una sensación de que el volante no se queda centrado. La comprobación clásica se hace con el auto elevado y con cuidado. Con buena luz miras el buje. Si ves grietas grandes, goma separada de la camisa, o el centro claramente descentrado respecto al aro exterior, ya hay sospecha fuerte. Luego, con una palanca, sin brutales palanqueos, aplicas fuerza para ver si el trapecio se mueve más de lo normal en su alojamiento. Ojo, todo se mueve un poco. El punto es detectar juego excesivo o un movimiento muerto, donde primero se desplaza y después recién empieza a resistir. Eso suele ser buje fatigado o roto. Aquí es donde mucha gente se salta un descarte importante. La rótula. Si la rótula del trapecio tiene holgura, puedes confundir síntomas. Una rótula con juego puede hacer clonk y también altera la alineación. Lo mismo con la bieleta o con un buje de barra estabilizadora. Si vas a desmontar, conviene aprovechar para revisar todo lo que queda a mano, porque si cambias Silent Blocks y te queda el golpe, habrás trabajado doble. Ahora viene una decisión práctica. ¿Cambiar solo los Silent Blocks o cambiar el trapecio completo? No existe una respuesta universal. Cambiar solo los bujes puede valer la pena si el trapecio está sano, la rótula está bien, y tienes acceso a prensa o a un taller que los coloque correctamente. Cambiar el conjunto completo suele ahorrar tiempo. Evita batallas con bujes que salen torcidos o alojamientos dañados. Y a veces incluye rótula nueva, pero también depende de la calidad de la pieza que consigas. Un trapecio completo de mala calidad puede durar menos que unos buenos bujes montados con cuidado. Si decides ir por bujes, el terreno cambia. Ya no es mecánica de calle, con llaves, sino un trabajo donde la prensa y el método importan tanto como la fuerza. Y si te equivocas al prensar, puedes deformar el alojamiento del trapecio o dañar el buje nuevo antes de que el auto toque el suelo. Hablemos de preparación. Necesitas elevar el vehículo con seguridad real, no con fe. Gato para levantar, borriquetas para sostener, suelo firme, ruedas calzadas, y algo que muchos olvidan. Cuando sueltas componentes de suspensión, pueden quedar tensiones raras, la barra estabilizadora puede estar empujando, la mangueta puede querer girarse, y un tornillo puede salir con presión.
La idea es trabajar sin que nada salte. En herramientas, lo típico. Dados y llaves que ajusten bien, barra para hacer palanca con control, afloja todo, cepillo para limpiar, roscas expuestas y si hay óxido, paciencia. Para el tema de bujes, lo ideal es prensa. También ayuda a tener dados o casquillos grandes para hacer de apoyo, de forma que empujes por donde debes y sostengas donde corresponde. Y un marcador o punzón para dejar referencias de orientación, porque aquí aparece otro error común. Montar el Silent Block sin respetar su orientación. Algunos bujes son simétricos y no importa, otros tienen vaciados, flechas, marcas o una rigidez direccional. Están diseñados para ceder más en un sentido que en otro. Y eso ayuda a que el auto absorba baches sin perder estabilidad en frenada. Si lo giras donde no va, puede cambiar el carácter del tren delantero. Dirección que no centra, deriva o sensación de que el auto se apoya raro en curvas. Antes de desmontar nada, observa y marca. Una simple raya que alinee buje y trapecio puede salvarte. Foto también ayuda. Y si el buje nuevo trae marca de posición, entonces la referencia principal será esa marca, no solo copiar lo viejo, porque lo viejo puede haber sido montado mal en algún momento. Vamos al desmontaje del trapecio. De forma general, se suelta la unión con la mangueta por la rótula del trapecio. Ahí hay varias configuraciones según modelo y año. A veces es tuerca con perno cónico, a veces un perno de apriete en la mangueta. El principio es el mismo. No golpees la rosca como si estuvieras peleado con el auto. Si necesitas separar el cono, lo ideal es usar un extractor o el método correcto para abrir la abrazadera si aplica. Golpes directos y sin control suelen terminar en guardapolvos rotos o roscas dañadas. Después vienen los tornillos que fijan el trapecio al chasis o subchasis. Aquí aparece la batalla típica, tornillería agarrotada. Si el tornillo no quiere, no es buena idea aumentar fuerza sin estrategia, porque puedes barrer una cabeza, romper un tornillo o dañar una rosca en el subchasis, y ahí el trabajo se vuelve otro. Lo razonable es limpiar la parte expuesta, aplicar aflojatodo con tiempo y trabajar con herramientas que no redondeen. A veces ayuda a apretar apenas y aflojar, como para romper la costra de óxido. Si sientes que estás al límite, hay que parar y replantear antes de convertir un cambio de bujes en una reparación de roscas. Ya con el trapecio fuera, llega la parte que define si el auto quedará fino o quedará peor que antes. Extraer y prensar los Silent Blocks. Para sacar el buje viejo, la clave es apoyar el trapecio correctamente. El trapecio es fuerte, pero su alojamiento puede deformarse si lo sostienes mal. Necesitas que la fuerza de la prensa empuje el buje, no aplaste el brazo, y el empujador debe tomar la camisa exterior del buje, no la goma. Si empujas sobre goma, la destrozas y el buje puede salir a mordidas, torciéndose y dañando el alojamiento. A veces el buje sale relativamente fácil, a veces está soldado por corrosión o por años de trabajo. Si se pone terco, lo peor es improvisar con cortes agresivos o calor cerca de goma sin saber exactamente qué estás haciendo. Además de lo peligroso, puedes arruinar el alojamiento. En esos casos, muchas veces es mejor llevar el trapecio a una prensa de taller si no la tienes a mano. Una vez fuera, viene algo que parece detalle, pero no lo es. Limpiar el alojamiento, restos de óxido, rebabas, suciedad, todo eso puede hacer que el buje nuevo entre torcido, y un buje que entra torcido queda estresado desde el nacimiento. Limpia sin comerte material. No es agrandar el agujero, es dejarlo parejo. Si notas que el alojamiento está ovalado, agrietado o deformado, ahí hay un criterio honesto para detenerse y considerar cambiar el trapecio completo, porque un buje nuevo en un alojamiento dañado no va a quedar bien por arte de magia. Ahora, el montaje del buje nuevo, hay dos ideas que sostienen todo: alineación y control. Alineación, el buje debe entrar recto. Si entra inclinado, aunque sea un poco, se marca, se traba, y terminas empujando con más fuerza de la necesaria, pudiendo romper la goma o deformar el metal. Muchas veces el primer milímetro es el más importante. Si lo presentas bien, el resto fluye. Control, empuja por la zona correcta. Normalmente se empuja la camisa exterior y se apoya el lado opuesto, de modo que el buje tenga por dónde salir o entrar sin chocar. Si el buje lleva una marca de orientación, respétala desde el inicio, porque cuando está a mitad de camino ya no hay girar un poquito, o lo sacas de nuevo o lo dejas mal. Aquí es donde se siente de verdad el cambio de Silent Blocks
de los trapecios delanteros en Nissan Versa. No es un show de fuerza, es un trabajo de precisión. El buje nuevo debe quedar asentado donde corresponde, con la profundidad correcta y con su orientación correcta. Antes de volver a montar, aprovecha para revisar la rótula del trapecio si aplica y si es reutilizable. Mira el guardapolvo. Si está roto o pierde grasa, es mala señal. Comprueba si hay juego. Revisa también la bieleta y los bujes de la estabilizadora. Son piezas que por costo y accesibilidad a veces conviene resolver de una vez, porque el síntoma puede ser un combo de desgastes. Volvemos al auto. Presentas el trapecio en su lugar y colocas la tornillería a mano sin apretar a muerte. La idea es que todo asiente. Conecta la rótula a la mangueta. Asegúrate de que el guardapolvo no quede pellizcado ni girado de forma extraña. Y ahora, el detalle que decide si todo el trabajo valió la pena. El apriete final con el auto en carga. ¿Qué significa en carga? Que la suspensión esté en su altura normal de trabajo, como cuando el auto está en el suelo. Ahí es donde el buje debe quedar en su punto neutro. Si aprietas con la suspensión colgando, la goma se queda retorcida cuando bajes el auto. Si aprietas con el auto apoyado, la goma se queda tranquila en su posición natural. Por eso, el procedimiento habitual es armar todo, dejar los tornillos de los bujes con apriete inicial, bajar el auto o simular la altura de trabajo apoyando el brazo a la altura correcta, y recién entonces hacer el apriete definitivo. No voy a inventar valores de torque porque cambian según versión y año, y porque un torque incorrecto es la forma más rápida de dañar roscas o dejar algo flojo. Lo sensato es consultar manual o especificación confiable, lo que sí es universal. Una herramienta mal asentada redondea cabezas. Un tornillo que se pasa te arruina el día. Y un tornillo flojo te arruina algo más que el día. Después del apriete, no saltes directo a celebrar, hay que hacer una revisión lógica. Mueve la dirección de tope a tope, observa que no haya tensiones raras en mangueras o cables, revisa visualmente que todo esté donde debe, mira si alguna tuerca quedó sin su seguro o sin su posición correcta. Y si tocaste ambos lados, repite el mismo método, porque un lado bien y otro mal puede dejarte con un auto que frena torcido o que se siente diferente según hacia dónde gires. Luego viene el paso que la gente más omite. Alineación. Cambiar bujes del trapecio altera geometría, aunque sea ligeramente, porque el trapecio define ángulos y posición, y esos ángulos se traducen en desgaste de neumáticos y en cómo se siente el volante. Si notas volante torcido, deriva, o si antes ya había desgaste irregular, lo prudente es alinear, no como capricho, sino para que el cambio no se coma un juego de llantas. La prueba de manejo no es solo dar la vuelta a la cuadra, debe responder preguntas. ¿Desapareció el golpe al frenar y pasar baches? ¿La dirección vuelve suave al centro? ¿Se siente el auto estable en línea recta? ¿Hay crujidos nuevos a baja velocidad? Un buje mal orientado o precargado muchas veces canta en maniobras lentas. Cruje, se queja, y la dirección se siente como si algo estuviera trabado al inicio del giro. Si después del trabajo aparece un chirrido que antes no existía, no lo justifiques como «es que es nuevo». Lo nuevo no debería sonar. Suena cuando la goma está trabajando torcida, cuando el buje está forzado o cuando algo quedó con movimiento donde no debe. También hay señales más sutiles, si el auto se siente más duro de un lado, como si un lado absorbiera mejor y el otro golpeara, puede haber diferencia de apriete o de orientación entre lados. Si el volante se pone nervioso en carretera, revisa que los tornillos estén en su sitio y que no haya holguras en rótulas o bieletas, que se notan más ahora que el buje ya no enmascara el juego. Otro matiz, mucha gente cree que, si el buje entra, ya está, pero hay bujes que deben quedar a una profundidad exacta, ni más adentro ni más afuera, para que no rocen, para que el brazo tenga su recorrido libre y para que la goma trabaje como fue diseñada. Si lo dejas desplazado, puedes crear una tensión lateral que termina en desgaste prematuro o en una sensación rara de dirección. Y una palabra sobre lubricantes. Hay quien intenta facilitar el montaje con cualquier grasa. No todo lo que resbala es amigo de la goma. Si el fabricante del buje indica método de instalación, sigue eso. Si no hay indicación clara, lo seguro es montar limpio y con prensa adecuada, evitando productos que puedan atacar el material. El objetivo es que el buje quede fijo donde debe, no que quede patinando en su alojamiento. Si todo esto suena excesivo para un pedazo de goma,
Ahí está precisamente el aprendizaje. El trapecio y sus bujes son parte de la geometría del auto. No solo sostienen, guían, definen cómo se comporta el frente al frenar, al girar, al comerse un bache. Por eso, cuando se hace rápido y sin método, el auto puede quedar más nuevo. Y a la vez peor. Si tuviera que resumir el criterio que separa un cambio limpio de un cambio problemático, sería este. Primero confirmas que el síntoma realmente apunta a bujes del trapecio. Luego trabajas con seguridad y sin dañar tornillería. Después prensas con orientación y apoyo correctos y finalmente aprietas en altura de trabajo y verificas con alineación y prueba. Eso es lo que convierte el cambio de Silent Blocks de los trapecios delanteros en Nissan Versa en un resultado que se siente menos golpes, dirección más precisa, frenadas más estables y neumáticos que dejan de gastarse como si tuvieran vida propia. Y si al final de la prueba el silencio vuelve, pero además el auto se siente redondo, sin esa microinseguridad al frenar o al entrar a una curva, ahí sí, no solo cambiaste piezas, recuperaste el comportamiento que el auto debía tener desde el principio.